¿Qué tal están? Muy buenas noches. Las obras de peatonalización y reurbanización del Arco de San Martín avanzan a buen ritmo. Unos trabajos que pondrán en valor esta parte de la muralla al eliminarse el tráfico rodado bajo el arco y ganar espacio para el peatón. Está previsto que las obras concluyan en abril de 2023. A nivel regional, de nuevo el vicepresidente de la Junta salta al panorama nacional por comentarios polémicos. La ministra de Igualdad ha pedido la dimisión del burgalés Juan García Gallardo tras un tuit en el que calificaba como tragedia familiar el crimen de violencia de género ocurrido en Palencia el lunes. Esta ha sido su respuesta. Bueno, a mí las peticiones de dimisión de doña Irene Montero me honran, ¿no? Porque si Irene Montero quisiera que yo continuara en el cargo, sería que algo estaría haciendo mal. En Castilla y León estamos tramitando un anteproyecto de ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que va a poner a todas las víctimas de todo tipo de violencia con el mismo nivel de protección. Y a nivel nacional, hoy nos encontramos con las consecuencias de los tipos de interés. La firma de hipotecas sobre viviendas crece un 2,3% en julio, un incremento mucho más moderado que en meses anteriores. Analizamos estos y otros asuntos hoy con el presidente de los hosteleros de Castilla y León, Fernando de la Varga. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por repetir como colaborador de este espacio, Fernando. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer que contéis conmigo para este segundo año. Solo faltaba con esas pajaritas que nos sueles traer, vamos. Bueno, intentaremos darte agrado y sorprenderte con nuevas pajaritas que hemos adquirido. Y muchos comentarios fantásticos. Bueno, pues a su lado, al lado de Fernando, nuevo fichaje de temporada, el catedrático de la Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos en Economía, José Muñoz Plaza. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy buena, muchas gracias. José Bienvenido. María Calzada, perdona, sí. Bienvenido, ¿cómo estamos? Yo tengo dos Josés, ahora lo van a ver. ¿Qué tal estás? Muy bien. Primer día, espero que estés tranquilo bueno, y con muchas ganas de enseñarnos toda esa sabiduría en lo económico que tienes, ¿no? A ver si somos capaces de transmitir un poco los planteamientos de los distintos problemas económicos que hoy en día pues tienen mucha actualidad, ¿no? Inflación, tipos de interés, etcétera. Y encima que no coincidís entre colegas muchas veces en los pronósticos, ¿eh? Me he dado Vamos cuenta. A ver, la economía no deja de ser un planteamiento ideológico, ¿no? Entonces, lógicamente, hay distintas formas de verlo, ¿no? Lo vemos en la contienda política habitualmente, los distintos planteamientos que hay, y lógicamente también en la teoría, en la academia, hay distintos planteamientos sobre los distintos problemas que afectan a la economía. Pues lo vamos a demostrar en el transcurso de esta noche de miércoles. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Y esta noche hablaremos también mucho de vivienda y de mercado inmobiliario, de la situación de los ocupas, por ejemplo, en Burgos, a raíz de la denuncia de los vecinos del crucero aquí ayer en este programa, y lo haremos con el gerente de la Cámara de Propiedad Urbana de Burgos. Está con nosotros el señor José Muñoz Plaza. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Sí, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sí, encantado. También muy de actualidad, todo relacionado con la vivienda, ¿verdad? Pues sí, la vivienda es un elemento esencial en la vida de los ciudadanos y muchas veces, por desgracia, está excesivamente en candelero, pero bueno, es algo inevitable. Y a mí me gustaría que nos están viendo aguanten, porque van a ver las ventajas de colaborar con el organismo que tú diriges. A nivel doméstico incluso, para situaciones personales que se dan en cualquier momento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, la Cámara es una entidad que está muy arraigada a Burgos, lleva en Burgos desde 1911, un siglo, 111 años, está muy vinculada a los burgaleses y presta una serie de servicios a los asociados de la Cámara. Hay que asociarse y se presta una serie de servicios que afectan a todo lo que es inmobiliario urbano, tanto arrendamientos como propiedad horizontal, comunidades, problemas con propiedades, ocupación, que es un tema que está... Y para eso disponemos, bueno, de profesionales en distintos ámbitos, en el jurídico, en el económico, etcétera, y de instalaciones para hacerlo efectivo, con independencia de que además luego la Cámara tiene un perfil semipúblico de colaboración con las administraciones públicas en materia de vivienda. Pues este es un pequeño avance, en unos minutos desarrollamos este y otros muchos aspectos, pero vamos ya con unos temas de actualidad. Vean este mensaje de Twitter por el que Juan García Gallardo vuelve a estar en el centro de una polémica política. El vicepresidente de la Junta calificaba como tragedia familiar el crimen de violencia de género ocurrido en Palencia el lunes y añadió que todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo. Eso es lo que decía él.
Por esas palabras, hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reclamado al PP que fuerce la dimisión del burgalés García Gallardo. Quienes niegan la violencia contra las mujeres, que son con quien ustedes gobiernan. Ya podrían hacer dimitir al señor Gallardo, que ayer llamaba privilegiada a la víctima de un asesinato machista y a sus 2 hijos de 2 y de 7 años. Y el aludido, el vicepresidente, ha respondido hoy a la ministra, además lo ha hecho desde aquí, desde Burgos, en el acto de presentación de la nueva gerente del sistema Atapuerca. Esto es lo que ha contestado. Bueno, a mí las peticiones de dimisión de doña Irene Montero me honran, ¿no? Porque si Irene Montero quisiera que yo continuara en el cargo, sería que algo estaría haciendo mal. En Castilla y León estamos tramitando un anteproyecto de ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que va a poner a todas las víctimas de todo tipo de violencia con el mismo nivel de protección. Dicho así, parece, Fernando, que toma otro sentido que lo publicado en Twitter ayer, ¿verdad? Bueno, yo creo que viene a significar que quieren proteger cualquier tipo de violencia y a cualquier, no solamente por sexo, raza o religión, sino simplemente todo aquello que genere violencia, ¿no? Creo que no entiendo cómo se ha sacado. Creo que la señora Irene Montero también ha dicho una serie de cosas que no venían en ese tuit, ¿no? Por lo tanto, empezamos como todo, ¿no? Sacando ese teléfono escacharrado, donde él me comenta a mí una cosa y acabamos interpretando otra totalmente diferente. Por lo tanto, creo que no hay que sacar las cosas del contexto que realmente tienen, porque generalmente ahí es cuando se genera esa polémica que en muchos casos es desmadrada y sin sentido. Hombre, se me ocurre que quizás lo que más se haya sorprendido es que lo hiciera prácticamente con el cuerpo en caliente de la mujer asesinada y sobre todo que los datos todavía, evidentemente, lo que nos dicen es que son inmensamente las víctimas mujeres, no hombres, ¿no? Entonces, juntarlo todo en ese momento, no lo sé, quiero pensar que igual... Y el hecho de que sean más mujeres que hombres bueno, es algo estadístico, pero no deja de haber también violencia hacia el hombre, ¿no? Pero creo que lo de la inmediatez, pienso que ya nos tenemos que dar cuenta que es que ahora mismo la política y muchas de las cosas, la inmediatez es Twitter. O sea, si tardas 2 horas en poner un tuit, ya estás fuera, ya llegas tarde. Entonces, creo que nos estamos empezando a dar cuenta que es que la noticia ocurre ahora y salta a los medios y salta a la red prácticamente en 2 minutos, ¿no? El que no lleve ese ritmo, pues generalmente está fuera de ese tipo de comunicación que tan de moda está hoy en día. Además, sí que es cierto que ahí tenía razón, desde mi punto de vista, vicepresidente, que todos los huérfanos, sean cuáles sean las circunstancias, se merecen las mismas condiciones. Exactamente, eso no vamos, yo creo que eso no hay una persona que no lo pueda entender, ¿no? José María. Bueno, yo creo que el problema que suele haber más es un problema de tratar de llamar la atención con mensajes a veces que son interpretables, ¿no? Para generar este tipo de polémicas que en el fondo yo creo que tienen bastante de artificial, para alentar un poco bueno, pues a sus bases, tenerlas, tratar de salir en los medios de comunicación, porque en el fondo tampoco yo creo que bueno, pues eso, son interpretaciones de tweets, de declaraciones que cuando se ven con profundidad tampoco hay discrepancia, o sea, se pretende proteger todo el tipo de violencias familiares, especialmente la violencia de género, la violencia contra las mujeres, porque es la más recurrente, ¿no? Entonces necesita una especial protección y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿eh? Y lo que a mí más me molesta un poco es eso, que tratamos de sacar puntilla a cualquier tipo de declaración para estar en el candelero, para tener alentadas a nuestras bases, para generar esta discusión que tenemos aquí, que yo creo que en el fondo tampoco hay tantas discrepancias. Bien, pues mira, cambiamos de tema porque comienza mañana, ya hasta el domingo, el Festival Cidiano, que va a ofrecer un centenar de iniciativas en torno a la figura del Cid y que están dirigidas al público familiar. Una cita que suele registrar una gran acogida de público. Fernando, ¿tu gremio qué papel de la hostelería va a tener en este nuevo acontecimiento, con otro nombre, que viene a ser una copia del fin de Cidiano de hace unos años? Sí, bueno, no deja de ser el fin de semana cidiano, ¿no? Como bien sabéis, a lo largo de este año se le cedió el nombre a la ciudad de Burgos para que siguiera utilizándose fin de semana cidiano, por las circunstancias que el señor vicealcalde haya considerado, no lo ha visto oportuno utilizar ese nombre, sino que se haya inventado un nuevo nombre. ¿Y qué va a hacer el sector hostelero? Pues como todos los años, trabajar el fin de semana, como cualquier otro, entre otras cosas porque a nosotros nadie no solamente no nos ha invitado a participar, sino nadie nos ha sentado en una mesa de trabajo para poder colaborar, organizar a mayores o poder plasmar una serie de nuevas ideas y propuestas que curiosamente una de ellas
se va a llevar a cabo este año, que es ese Congreso Internacional sobre la figura del Cid, que ya hace 2 años, cuando la Federación de Hostelería quiso volverlo a retomar, porque el fin de semana cidiano, quiero dejarlo claro, nace en la Federación de Hostelería, los 2 primeros años son los hosteleros de Burgos los que lo organizan, y posteriormente, hacia el crecimiento que se veía por parte de este evento, se le cede a una empresa para que continúe con su trabajo, no solamente de implantarlo en la ciudad, sino de mejorarlo. Y por lo tanto, nosotros siempre hemos estado ahí, queremos estar. Y como bien te decía, hace 2 años se les presentó ese proyecto donde también figurase ese certamen internacional de cara a la figura del Cid, con distintas ponencias con la Universidad de Burgos, que este año es un poco lo que traen como gran novedad, ¿no? Y nosotros ya lo presentamos hace 2 años. O sea que vuestra presencia es testimonial, ¿no? Al día de hoy, nuestra presencia es mantener nuestros establecimientos abiertos, y como cualquier otro fin de semana o como cualquier otro evento que ocurre a lo largo de la ciudad durante todo el año. Claro, desde Promueve dirán, bueno, ya tenéis bastante participación cuando una parte importante de la gente que se echa a la calle por este evento, pues va a parar a alguno de vuestros establecimientos, dirán. Sí, pero como cualquier otro evento, o sea, nosotros hemos tenido eventos en carnavales y hemos ayudado a los de carnavales, hemos colaborado con ellos. Viene la feria de cerámica, intentamos que también colaborar, intentamos de alguna forma participar, pero como bien te he dicho, cuando se nos pide colaboración, si nadie nos pide colaboración, es difícil que el sector pueda colaborar. José María, ¿tienes ya el traje del Cid? Pues la verdad es que no le tengo el traje del Cid, no he participado por ahora mucho porque me ha coincidido con otros acontecimientos y no he estado en la ciudad. Este fin de semana sí que voy a estar, con lo cual sí que participaré en esta ocasión, ¿no? Y vamos, la verdad es que oír esto de que no se haya contado con los hosteleros, me parece que bueno, pues no es lo conveniente, ¿no? Porque al final se pueden generar sinergias. Teóricamente, este tipo de actividades se organizan para generar actividad, y los más beneficiados de esta actividad serían todo el sector comercial, que bueno, pues tiene un peso importante en nuestra ciudad, ¿no? Y creo que sería lo ideal el que se contara con ellos para organizar este tipo de actividades, para complementarlas y bueno, incluso para coordinar posibles necesidades, ¿no? Y máximo cuando es un proyecto creado por ellos inicialmente. Por cierto, ahora que estamos hablando de hostelería, Fernando, breve balance, ya sé que ya se nos ha olvidado todos el verano, breve balance del verano y sobre todo, ¿qué previsiones tenéis para este otoño-invierno en Burgos? Bueno, el balance, hay que hacer un balance positivo, ha sido un verano positivo. Podemos decir que hemos estado en cifras muy similares al año 2019, no al año pasado, que hay que tener en cuenta que el año pasado, sobre todo el mes de agosto, hubo 2 grandes eventos en la ciudad, como fue las famosas etapas de la Vuelta a España y todos los actos en relación a los 800 centenarios de la Catedral, que hizo que todo el mes de agosto fuese un mes de agosto totalmente extraordinario. Este año hemos trabajado bien, se ha facturado bien, ha habido gente, pero sí que es cierto que el mes de agosto fue positivo, pero el mes de julio tuvimos carencias, pero queremos entender que fueron todas provocadas por las famosas olas de calor, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que si cualquier persona de Ciudad Real, Cuenca o Toledo quería venir a Burgos y quería huir de sus 45 grados de su ciudad, pues no se iba a meter a 42, 43 grados en Burgos, ¿no? Sino que huían a destinos quizás más relacionados con sol y playa. Mira, eso lo he comentado yo este verano con varios hosteleros y hemos coincidido en lo mismo. Yo les decía, oye, da la sensación de que cuando hace mucho calor mal y cuando hace mucho frío también mal. Sí, con lo cual te quedan X horas solamente para facturar. Los excesos son malos. Sí. Es más, mira, lo acabas de decir, esos propios días de esa ola de calor, tú lo has dicho, la gente salía a la calle a las 8, a las 9, a las 9 y media de la noche, con lo cual tú tenías perdido prácticamente todo el día. No puedes recuperar la facturación durante una serie de horas cuando has perdido casi el 80% del tiempo del día, ¿no? Entonces esas olas nos condicionaron para que el ejercicio fuese correcto, pero sin tirar cohetes. Bueno, pues vamos a continuar porque hablábamos del Festival Cidiano que organiza la Sociedad Municipal de Promoción Promueve Burgos, y con ella vamos porque registra otra baja. Se ha quedado sin director técnico. Alberto Molina ha sido fichado por la Comunidad Valenciana para captar y gestionar los fondos europeos, el mismo trabajo que desempeñaba aquí en Promueve para Burgos. Hasta que se encuentre un sustituto, el equipo de gobierno ha decidido que esta función sea asumida por técnicos municipales. El alcalde de Burgos ha avanzado también que se va a contratar a otras personas para reforzar la sociedad de promoción, y ojo, que para evitar este tipo de fugas, pues subimos 15.000 euros el sueldo al año.
Se va a transformar una plaza que está en la RPT de la Sociedad de Promoción de técnico de promoción logística a un gestor cultural, para que sea él la persona que tenga la capacidad de gestión de todos los contratos y todas las actuaciones que se deban formalizar dentro de la Sociedad de Promoción de cara al proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Además, se va a sacar la plaza de un auxiliar, de un técnico administrativo, en este caso es técnico administrativo, y de un jurídico. No es la primera vez que alguien deja a José María Promueve Burgos, y yo creo que por eso ya, después de tanta experiencia, han decidido que igual el problema son los salarios. Bueno, probablemente sea una de las causas, ¿no? Si ha marchado será probablemente porque tiene mejores condiciones, ¿no? Lo que, bueno, en principio, pues no es buena noticia para Burgos que el responsable de una institución de este tipo, que yo creo que necesita cierta continuidad en el tiempo para conseguir unos frutos, ¿no? Pues se vaya, ¿no? Se vaya después de un recorrido relativamente corto, ¿no? Es incluso una contradicción, porque una de las funciones del director de Promueve Burgos debería ser atraer talento a Burgos para generar actividad económica y demás, ¿no? Y curiosamente, pues ese talento que ha demostrado, porque si lo han fichado por otro lado, otra institución de mayor dimensión, de mayor tamaño, es porque tendrá buena referencia de su labor aquí, ¿no? Con lo cual el encargado de fichar talentos se nos va por el talento que tiene a desempeñar en otro lugar la misma función que estaba haciendo aquí, claro, ¿no? Yo, bueno, creo que por encuadrarlo un poquito, entre otras cosas, en la Universidad de Burgos hacemos un informe de coyuntura, y una de las cosas que insistimos mucho en el informe de coyuntura, del cual tengo el honor de coordinar, es que el mayor problema socioeconómico que tenemos en Burgos es la población, en el fondo, lo cual nos presenta un panorama de futuro pues un poco incierto, porque estamos en un proceso de regresión poblacional. Y claro, para ello lo que necesitamos es generar generar actividad que genere oportunidades de trabajo. Y por eso creo que este tipo de instituciones son necesarias, y son necesarias que tengan cierta continuidad y cierta estabilidad en el desarrollo de sus funciones, porque no es nada fácil ejercer esa labor, y en el corto plazo pues menos, ¿no? Y yo creo que sí que se tendría que crear las condiciones necesarias y sobre todo el consenso político necesario para que esto no esté sometido a la pelea partidaria que puede generar incertidumbres. Es una figura que yo creo que es importante en nuestra ciudad, el tratar de atraer actividad económica que genere oportunidades laborales y que garantice un futuro a largo plazo para nuestra ciudad. Hombre, también puede ser que es innegable, ¿no?, que cuando uno tiene una oferta laboral encima con un sueldo superior y posiblemente no es lo mismo una provincia que una comunidad entera, ¿no?, como Valencia, pues sea un reto, pero también cuando uno está a gusto de verdad en un sitio se lo plantea 2 veces, ¿eh? Igual es un ten con ten aquí, Fernando, esto, un 50%. Igual no estaba el señor tan a gusto en Burgos. Te voy a dar una serie de datos respecto a eso. No me hayas acertado. Aprovechando los dos contertulios que tenemos, yo creo, y los dos creo que son grandes economistas y saben de lo que voy a hablar, creo que la ciudad de Burgos, un sueldo de 50.000 euros, tienes una calidad de vida extraordinaria. No creo que toda la población gane 50.000 euros. O sea, lo que acabas de decir tú, el sueldo creo que es un sueldo que te permite vivir muy cómodamente en Burgos. Por lo tanto, todo el mundo queremos crecer, queremos mejorar, pero yo creo que el acicate no es precisamente el sueldo, porque con ese sueldo, a lo mejor en una ciudad como Madrid te cuesta más vivir, pero en una ciudad como Burgos, creo que el precio del alquiler de las viviendas o la economía doméstica da para vivir bastante bien, ¿no? Por lo tanto, me cuesta entender. A partir de ahí hay un estudio sociológico en el cual habla que este tipo de cargos intermedios, el 80% de los que se van generalmente suelen irse por un enfrentamiento con sus superiores. No solamente, por eso lo que acabas de decir, ¿no? No solamente interviene en lo económico. Cuando tú estás cómodo en una ciudad o estás cómodo en un trabajo y tus condiciones son, creo que son dignas, pues no es todo el dinero, ¿no? Y aquí en este caso yo creo que hay algo más o algún condicionante más cuando vemos que en los últimos meses no es el único que se ha ido o que han despedido, ¿no? Ha habido un cambio de personal muy importante, ha habido unas dimisiones muy importantes en los últimos, pues prácticamente en el último mes. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión un poquito más interna por parte de quien dirige Promueve y no cargar como cargó ayer las tintas que se iba por dinero y porque el resto de corporativos de Promueve pues estaban siempre en contra de estos nuevos planes, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión interna
y mirar también un poquito el ombligo interno, porque a lo mejor hay algo más. Pues dejamos esa reflexión en la mesa, ahora vuelvo con vosotros porque vamos ya a adentrarnos en el sector inmobiliario y de la vivienda y vamos a charlar, ya les hemos presentado antes, al gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, José Muñoz Plaza. Gracias por continuar con nosotros, José. A vosotros. Hablábamos del servicio, ¿no?, que puede dar el organismo que tú diriges de cara a cualquier persona que nos esté viendo, de necesidades en su día a día, ¿no? Luego vamos a hablar también con los contertulios sobre la subida de los tipos de interés, cómo ha afectado a la compra-venta de viviendas, la subida de las hipotecas. ¿Lo estáis notando en Burgos? Bueno, pues vamos a ver, los índices ya de notarios, de registros de la propiedad y demás ya cantan, ya empiezan a denotar una bajada en los créditos hipotecarios concebidos. Por tanto, eso incide directamente en la adquisición de viviendas, porque prácticamente el 99% de las ocasiones se producen con financiación hipotecaria. Ahora, yo entiendo que todavía es muy pronto, los índices son muy puntuales, hay que esperar más tiempo y demás. Ahora, a la vista de la información generalizada, de lo que parece que se nos avecina y demás, muy probablemente se confirme. Y no hay duda que muchos de ellos, de esos interesados en acceder a la vivienda, pasarán a la fórmula, a la otra fórmula, la cara B de la moneda, que es el arrendamiento, no hay duda. De eso también lo haremos. Es verdad que no podemos hablar de un frenazo en seco de las hipotecas, pero es una ralentización, es decir, que ya poco a poco en julio se ha visto un descenso, aunque todavía los números son positivos. José Muñoz, ayer vecinos del barrio del Crucero estuvieron aquí en este plató, un representante exactamente, para hablarnos del problema que tienen con la ocupación. Es algo que también la Cámara está atenta y también puede prestar ayuda en este asunto tan tedioso cuando te toca a ti vivirlo. Vamos a ver, evidentemente el tema de la ocupación es un tema que preocupa muchísimo a la sociedad en general y a la propiedad en particular. Es un problema que nos afecta a todos, como propietarios, como vecinos, como suministradores, es decir, termina afectando a todo el mundo. El efecto llamada es muy importante. En Burgos prácticamente antes era un sitio absolutamente residual, que poco a poco se van notando, se van incrementando el número de situaciones de este tipo, y eso se debe en gran medida al efecto llamada y a la sensación de impunidad que se tiene incluso por las personas que proceden a ocupar. Y esa sensación no es falsa, es cierta. Nuestro sistema no funciona, no sabe afrontar el problema que genera la ocupación. Hay muchísimos vericuetos legales, todos pasan por la judicialización y eso retrasa enormemente la disposición por aquel titular legítimo, bien sea el propietario o incluso un arrendatario. Ahora, decir que bajo la denominación de ocupación se incluyen de forma generalizada situaciones bien diversas, que tienen tratamientos jurídicos totalmente distintos y que además la afección social también es distinta. No es lo mismo la ocupación de una vivienda, de una morada, que una persona que ha salido a hacer la compra y se encuentra su vivienda de repente ocupada, o que se ha ido de vacaciones y a la vuelta la encuentra ocupada. Que la de un banco vacía, por ejemplo. Que la de, correcto, o una industria que está cerrada, que tiene propietario y tendrá sus derechos, pero no produce la misma afección social ni jurídica, ni legal. Tampoco es lo mismo el perfil del ocupa, no es lo mismo un ocupa organizado, antisistema, incluso con asesoramiento, etcétera, detrás, y que son mucho más proactivos frente a la situación que unas personas necesitadas o en situación de riesgo de exclusión social, etcétera. Por eso digo que incluso ahora ya aparece otra figura que es la de mafias, una persona que se inventa que ser el titular o ser el arrendatario y subarrienda o arrienda a otra persona que es, en definitiva, un perjudicado y es el que finalmente está ocupando. Se dan situaciones muy diversas. Nuestro ordenamiento sí que es cierto que tiene fórmulas todas muy tortuosas, excesivamente. Hombre, dirán excesivamente que uno se quedase en casa durante no sé cuántos meses. Así es. En cualquier caso, me da igual la casuística, quiero decir, como si una señora o un señor se va a comprar el pan y vuelve y se lo han ocupado, como si una persona vive en Alicante y tiene la casa de Burgos como de segunda residencia. ¿Cómo actuar para que luego el desenlace sea mucho más rápido en cualquiera de los casos? Bueno, pues vamos a ver esto. Hay situaciones que son delictivas.
otras no son delictivas, pero la mayoría son delictivas. Bien puede ser un allanamiento de morada, que es un delito grave y que tiene una respuesta jurídica más rápida. Ahora, tiene que ser rápida si se denuncia de inmediato, después inmediatamente de la ocupación, porque si transcurre un tiempo, que la ley no dice cuánto, pero lo cierto es que en cuanto transcurren un par de días y tienden la ropa, los ocupas y dan signos de que eso ya constituye su morada, nuestro ordenamiento, curiosamente, le da preferencia a aquel que tiene el título y demás. Y entonces tiene que ir él al juzgado a denunciarlo, etcétera. Son situaciones que en otros países de nuestro entorno se han vivido con mayor intensidad y desde hace más tiempo, tienen más experiencia. Disculpa mi ignorancia, José. ¿No sería mucho más sencillo, sé que tú no legislas, no sería mucho más sencillo propietario y supuesto propietario, es decir, ocupa, delante de alguien, escrituras, a ver quién las tiene? Bueno, yo pues, no, fuera. Pues a eso iba. Es decir, ese es el sistema. Es que la lógica indica que eso sería suficiente. Correcto. Bueno, pues eso es así incluso en España, pero después de un proceso judicial, penal o civil, que son 8 o 10 meses, siendo optimistas, y en Burgos, en otras capitales más. Pues lo que pasa, la solución que se da desde otros países es precisamente algo similar a lo que tú planteas. Es decir, desde que se produce una ocupación ilegal, se denuncia y se abre un expediente gubernativo, no judicial, gubernativo policial. Se exigen los títulos, exhiba su título, y si no lo tiene, se le pone en la calle y tiene que ser él el que vaya al juzgado y en su día resolver al juez. Pero se han invertido los términos, el propietario legítimo ya ocupa la vivienda. Madre santa, no me extraña que a veces nos echemos las manos a la cabeza, ¿no? Sí. Cosas que pueden pasar en pleno siglo XXI. Vamos a un asunto muy importante, José, porque el alquiler ahora mismo, después de la última vuelta al cole, hemos visto, sí que es verdad que no en ciudades como Burgos, en capitales más grandes, que hay estudiantes que están pagando verdaderas barbaridades por una habitación sin baño y sin nada, ¿no? Hay sitios muy tensionados en ese sentido. ¿Burgos es de los que cada vez tienen más tensión en ese sentido o todavía nos salvamos? No, vamos a ver, y yo noto que la diferencia entre lo que las rentas medias que apuntan desde ciertos portales, plataformas, portales inmobiliarios, etcétera, no coincide. Hay una pequeña diferencia, pero no coincide a la baja con los datos que manejamos nosotros, porque ellos manejan datos de lo que solicita el propietario, de lo que se pide, no de lo que realmente se da. Nosotros utilizamos datos del depósito de la fianza, que es con el contrato ya firmado y con la renta real, ¿no? No, nosotros eso todavía no lo percibimos. Ahora sí que es cierto que con los estudiantes se produce una situación peculiar, es un perfil muy concreto. En muchas veces, en muchas ocasiones, para determinados propietarios es más ventajoso, pues porque su vivienda es grande, está menos equipada, etcétera, puede pedir más renta que a una familia, etcétera, y les compensa. Y otros se cierran en banda porque no quieren a estudiantes pues que tienen un perfil más vinculado al ocio. De por sí tiene peor fama, vamos. Tiene peor fama, un estudiante de por sí generalmente es insolvente, le tendrán que respaldar sus padres. Esto les está pasando a los estudiantes Erasmus españoles que Así es. están quedando tirados en los aeropuertos porque no encuentran un sitio para alojarse. Así porque, es. Claro, yo me he metido antes de esta entrevista en varios portales inmobiliarios para ver la zona de Burgos, ¿no? En la capital ha sido, y he visto muy poco en alquiler. Entonces es que los propietarios ahora pueden elegir a quién meter en su casa. Por supuesto. Así es, así es. Hay más demanda que oferta. Es así. Actualmente es así. Y si introducen normas que restringen, que penalizan el arrendamiento, se va a agravar esa situación. De tal forma que ¿quién va a coger un propietario con una vivienda en situación de alquiler que tiene que coger a un inquilino? Va a coger de todos los que se presenten, evidentemente, el que mejor perfil tenga, mayor solvencia, etcétera. Es decir, finalmente se termina perjudicando a aquel que se ha querido beneficiar con esa normativa restrictiva. Y esto se ha producido en España ya en situaciones anteriores. Y también hay poca oferta de alquiler porque hay personas que no necesitan seguramente el dinero, que les da miedo alquilar por temor a lo que pueda pasar con esa casa. Ahí la Cámara de la Propiedad Urbana sí que puede ir de la mano de ese propietario para paliar futuros problemas, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos fórmulas muy abiertas en las que ofrecemos la gestión integral incluso.
Gestión integral que abarca desde si hay que hacer una pequeña reforma o una reforma en el piso para ponerlo en el mercado, buscar inquilino, estudiar un perfil del inquilino, situación patrimonial del inquilino, redacción de documentos que cada vez son más cambiantes, más exigentes e incluso muchas veces con consecuencias sancionadoras, el incumplimiento, y la gente lo desconoce, pues les acompañamos en todo ese tránsito. Pero es más, ante la situación, una vez que se ha formalizado el contrato y las situaciones de impagos, etcétera, eso incluso lo asumimos nosotros, de todas formas que le garantizamos el cobro de la renta. La Cámara le paga al propietario y la Cámara se entiende con el inquilino, etcétera. Eso no ayuda, da mucha seguridad y gestiona todas las incidencias, que muchas veces son muchas. Por eso quería yo que vinieras al informativo, porque esos datos mucha gente no los conoce y puede aliviar a bastantes propietarios que están pensando en alquilar su casa, pero que no lo hacen por miedo. Volvemos a la mesa. José María, Fernando, ¿qué tal de todos estos datos que nos ha proporcionado nuestro invitado? Yo le quería hacer una pregunta. Estamos viendo que se está retrayendo también el mercado, digamos, de alquiler o de venta de locales para cualquier tipo de actividad comercial. ¿Que se está, perdón? Si se está retrayendo o Sí, se está, sí, claramente. o cada vez está saliendo más. Claramente, el local de negocio, el uso distinto de vivienda que denomina la ley, es clarísimo que ha pasado de tener unos máximos muy altos, depende de zonas y demás, obviamente, pero unos máximos muy altos, a pegar un bajón muy importante. Eso va vinculado, aparte de una situación inmobiliaria puntual, va sobre todo vinculado, entiendo yo, entendemos nosotros, que va vinculado a una forma de consumo diferente. El consumo por internet, el comercio electrónico, claro, empiezan a sobrar. Hay tiendas que pueden vender lo mismo sin necesidad de alquilar y eso está incidiendo notablemente en los locales, es general en todas las ciudades, ya no solo de nuestra ciudad, de nuestro país, incluso de otros países se ve, quedan muchos locales vacíos, a pesar de que hay actividades que tradicionalmente, sobre todo profesionales, se desarrollaban en planta, se están bajando. Dentistas, etcétera. Antes se desarrollaban en planta, en pisos, y ahora abajo. Bueno, pues eso está dinamizando de alguna forma, pero no es suficiente. José María, brevemente, ¿alguna reflexión o conclusión de todo lo que nos ha aportado José? Bueno, yo coincido también que el mercado inmobiliario se está ralentizando, ¿no? Ya viene un poquito de largo. Yo creo que no es suficiente justificación los tipos de interés. Sí que es verdad que supone el que suban los tipos de interés, supone un freno para posibles inversiones en el momento en que la mayor parte de las viviendas se compran con préstamos hipotecarios, ¿no? Pero bueno, ahora el Euribor está en 1,20, que tampoco es un tipo de interés, claro, no son negativos, pero es que lo negativo, los tipos de interés negativos es una anomalía económica, ¿no? No tiene sentido que yo pida un préstamo y encima me paguen, ¿no? Tipos de interés del 1,2%, vamos, del Euribor al 1,2% más el diferencial que se imponga, tampoco son tipos que yo creo que puedan impedir lo que es una compra de vivienda. Pero escucha, es verdad que los tipos negativos es una anomalía, pero también es una anomalía pasar a pagar 200 euros más al mes. Porque es que lo que te quita por un lado te lo estás pagando bueno, por otro. esa cifra de 200, un préstamo de 100.000, supondría... Hablamos de una hipoteca media 20-25 años, 150.000 euros. Bueno, la repercusión de una subida más o menos de 1,2, ¿no? 120 puntos básicos de tipo de interés viene a suponer sobre 100.000, 100 euros al mes, ¿no? Claro, lógicamente en los presupuestos familiares eso supone una carga importante, ¿no? Pero después si vemos también, tenemos la otra cara que es la inflación, ¿no? A veces la inflación la vemos exclusivamente como subida de precios, pérdida de poder adquisitivo, pero también supone un menor valor de las deudas. Al fin y al cabo la inflación tarde o temprano se va reflejando en ingresos, o se debería ir reflejando en ingresos, ¿no? Y si se refleja en ingresos, lógicamente la carga de la deuda disminuye de forma notable en el momento en que si tenemos inflación del 6% y tipos de interés que pueden estar en torno al 2%, tenemos un tipo de interés negativo incluso mayor que el que teníamos antes. Pues espero que continúes toda la temporada con nosotros y veremos cómo ese 1 y pico por ciento que has nombrado se puede llegar a duplicar, dicen los expertos, analistas. Bueno, si la política que están implementando los bancos centrales continúa como en principio se prevé, lógicamente se va a incrementar para contener la inflación, ¿no?
y bueno, pues posible que se pueda duplicar y estemos en tipo de interés del 2,4%, que tampoco, yo sé que para el que tiene que pagar una hipoteca, posiblemente, como has comentado, pagar 200 euros más al mes es una cantidad muy significativa, pero pongámoslo en términos de que ese valor de la deuda a 25 años, esos tipos de inflación, tenemos que tener en cuenta que más o menos si la inflación es un 10%, cada 7 años el valor de los ahorros y el valor de la deuda se reduce a la mitad. Claro. Lo que pasa es que quizás ahora con la situación económica que vivimos todos no vemos a 7 años vista, vemos los 200 más al mes, más el 15% de la cesta de la compra, de la gasolina, del gas, de la y luz. la incertidumbre, y sobre todo Ojo, yo que creo sé que tú no tienes la culpa, José María. Esa es la lectura real al momento actual. Fernando, sí. No, que es la lectura real lo que has dicho al momento actual, que esos 200 euros a mayores, pero hay que sumar todo aquello de la inflación que nos está provocando, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer respecto a la... Nos tenemos que marchar ya, Mira, va. Así que le vamos a despedir. Lo dejamos ya para otro día. Luego en Pite Comité te la hago. José Muñoz, luego cuando acabemos, sin problema. José Muñoz Plaza, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Aclararnos tantas cosas y te emplazo pues una próxima cita cuando estiméis conveniente, ¿de acuerdo? Bueno, próximamente parece ser que se va a aprobar la ley de la vivienda, sí. que eso generará grandes tensiones. Y aquí estaremos para comentarlo contigo. Muchísimas gracias. A vosotros. En la mesa se queda Fernando de la Varga y también se queda José María Calzada para comentar más cosas que tenemos que trasladarles. Por cierto, hay problemas en la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Burgos. El tren turístico, famoso tren turístico, lleva 3 años sin circular y parece que se cancelan también los premios Ciudad de Burgos por excesiva burocracia. Hablamos con la oposición del Partido Popular enseguida sobre este tema. De nuevo, de vuelta aquí en Noticias 8, edición noche. Siguen en nuestra mesa Fernando de la Varga y José María Calzada. Con ellos vamos a hablar de los últimos asuntos que nos deja la actualidad de este miércoles, pero también tenemos que hablar de problemas en la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Hay 2 asuntos importantes bloqueados y parece que sin visos de avanzar. De entrada, se ha suspendido el premio Ciudad de Burgos. Dicen que por excesiva burocracia y el tren turístico lleva 3 años sin funcionar. Hablamos de todo ello con la concejala del Grupo Municipal Popular, Maribel Bringas. Buenas noches, Maribel. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles, Maribel. ¿Qué es lo que te parece más grave de ambos aspectos que acabo de nombrar? Bueno, pues el premio de poesía Ciudad de Burgos, más que importante, me ha sorprendido, porque la primera noticia que he tenido ha sido a través del Diario de Burgos. En la concejalía no se había comentado nada de esta suspensión, como otras muchas cosas que no se comentan, que te terminas enterando por la prensa, porque no hay comunicación en la gerencia de Cultura. Entonces, pues esto me sorprende y además, siendo un premio que tiene una trayectoria tan grande y que además es muy relevante en el mundo de la poesía, tanto nacional como internacional, pues me parece grave que una cosa tan importante pues quede anulada porque la tramitación del año anterior pues esté sin resolver. Entonces, el estar sin resolver la resolución anterior, bueno, pues por burocracia, como dicen, esto ha llevado consigo la imposibilidad de sacar este año esta nueva convocatoria. Y esto me parece, bueno, pues que pone de reflejo pues lo que está sucediendo, por desgracia, en la gerencia. Que vamos tarde, mal y nunca. Ajá. Entonces, habría que poner remedio porque están siendo muchas cosas las que están fallando y pues ya no son solamente los consejos extraordinarios de hoy para dentro de hora y media y con un solo asunto, es que nos estemos enterando por acontecimientos importantes por otros medios, pues yo no lo veo de recibo, de verdad. Me recuerda un poco a lo que pasaba hace unos meses antes de verano con el Festival de Folclore, ¿no? Que estaba todo temblando semanas antes de su estreno, muy pocos días antes. Con los juegos y con los conciertos, que pues bueno, se llevan a la gerencia cuando ya están vendidas las entradas o se llevan cuando el acto va a iniciarse por la tarde
y se lleva para aprobar, pues ya digo, con media hora de anticipación. Está esperando el camión para montar el arco en el Paseo de Atapuerca a que dé el visto bueno la comisión, ¿no? Pero cuando hablamos, Maribel, de exceso de burocracia, te refieres a poco personal para demasiado papeleo, algo de dejadez, vacaciones de por medio, exactamente, hila un poco más fino si puedes, o si sabes, claro, si conoces los detalles. Bueno, yo la verdad es que el entresijo no lo conozco porque cuando nosotros preguntamos por las cosas, pues siempre es tirar balones fuera de, bueno, estamos en ello, bueno, tenemos poco personal, bueno, las vacaciones, las bajas, los cambios de personal, o sea, es una serie de, pues no sé, de circunstancias que yo creo que eso no tendría que repercutir tanto. Que hay problemas, por supuesto, que ha habido una pandemia, por supuesto, pero precisamente porque ha habido una pandemia y no ha habido actos, se podía haber aprovechado ese tiempo de impasse, bueno, pues para sacar adelante esos pliegos, esos contratos que están ahí durmiendo, no sé, encima de alguna mesa. De acuerdo, ya antes de terminar, Maribel, ¿y con el tren turístico pasa lo mismo o aquí hay otros factores diferentes que en el caso del Premio de Poesía Ciudad de Burgos? Pues de fondo yo creo que es lo mismo, que es un poco, no sé, la inoperancia, porque claro que lleve prácticamente 3 años el tren parado. No se renovó la autorización de ocupación de vía pública a la empresa Duerotren, que era la que lo estaba llevando a cabo, pues porque se querían nuevos vehículos, más modernos, queríamos un mini AVE con 3 vagones, se han llevado a cabo pliegos que han tenido errores, y ha tenido que volverse a redactar. Entonces, son una serie de circunstancias que yo no digo que sean objetivas o no objetivas, pero que desde luego hay que buscar un remedio porque no puede estar paralizado la gerencia de cultura. Bien, pues y en muchas cosas vamos muy tarde y muy pillados de tiempo. De acuerdo, pues veremos a ver qué respuestas nos dan. De hecho, la concejala Rosario Pérez Pardo también estaba convocada hoy para entrar, pero no ha podido ser porque tenía una asamblea o algún trabajo y no ha sido posible, pero posiblemente habrá reacciones. Una última cuestión, Maribel, ya al margen de estas polémicas, quedan pocos meses de este último año de legislatura, la primera en tu caso como concejala, que fue una sorpresa, recuerdo al principio. ¿Te quedan ganas de repetir? Bueno, ha sido una faceta enriquecedora, He conocido más la ciudad, he conocido por qué en el ayuntamiento tardan tanto las cosas, que yo no me lo explicaba porque desde luego en una empresa privada las cosas no funcionan así, ¿no? Pero no tengo ganas de repetir, esa es la verdad. Sobre todo porque, bueno, si nos hubiera tocado gobernar, yo creo que con mi experiencia profesional ya lo tengo avalado, se me da bien organizar cosas, son 35 años llevando a cabo a Falvi y la Universidad Popular y se me da bien organizar. Ya el hecho de estar aguantando que ponemos palos en las ruedas, que cuando nosotros no tenemos mayoría y pocos palos podemos poner porque ellos tienen mayoría, pues entonces... no sé, ya digo, que ha sido enriquecedor, he conocido personas encantadoras, pero no estoy muy animada a repetir, no. Maribel, que organicen otros, ¿no? Entonces... Bueno, si fuera a organizar sería otra cosa, ¿no? Pero desde luego que lo organicen y estar solamente viendo a ver lo que hacen porque no te consultan, porque no es participativo, no piden ideas. La otra cara de la política, efectivamente. Maribel Bringas, concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, mil gracias y bueno, disfrutar lo que queda aquí hasta mayo. Eso es, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Me da a mí, Fernando, que lo que estaba hablando nuestra invitada, a ti te sonaba de algo, ¿no? Sí. No te estaba viendo a ti, pero intuía que estabas asintiendo con la cabeza. Sí, lo acaba de decir, ¿no? El IMC llevamos mucho tiempo viendo unos fallos multiorgánicos tremendos. O sea, yo, el ejemplo nuestro, hoy estamos a 29 de septiembre y todavía no hemos liquidado el convenio del año pasado y estamos por firmar este nuevo convenio de este año, en el cual había 4 actividades de dinamismo importante para la ciudad
y todo al final por esa burocracia o esos, digamos, fallos, ¿no? Porque por desgracia a lo largo de estos meses hemos tenido que ir muchas veces al IMC a ver cómo estaban esos convenios, cómo se iba haciendo todo y ves perfectamente dónde se traba todo y dónde está todo, ¿no? Ahí tiene que ser una persona que ponga orden y esa persona yo creo que sale el alcalde, donde hace ya tiempo que tenía que haber puesto un orden en esa casa, porque creo que es un elemento muy importante, porque la cultura es un elemento muy importante para el crecimiento de las personas y aquí por desgracia estamos un poco dejándolo un poco de lado. Y además la concejala popular ha dicho algo al final de la conversación muy importante, que creo que les pasa a la mayoría que vienen de fuera a hacer política, de la empresa privada quiero decir, o de su vida aparte. No me imaginaba que esto pudiera ser así de complicado. O sea, se encuentra una maquinaria tan difícil de manejar de una forma ágil como en las empresas privadas, que es lo primero que llama la atención. Yo creo que en la administración pública los requisitos, ¿no?, de transparencia, de igualdad de oportunidades, de protección de datos, ¿no?, hay una cantidad de normativas para cualquier tipo de concurso o proceso que posiblemente lo haga muy difícil, ¿no? Además la supervisión constante de la oposición, el buscar el último resquicio, que pueda haber un fallo, ¿no? Entonces pues lo hace aún muchísimo más complejo, lo hace más complejo. Y yo creo que habría que tratar de conseguir los mismos objetivos de transparencia, de igualdad de oportunidades, pero buscando una simplificación de la administración, ¿no? No sé si será fácil, yo creo, porque cada vez salen más reglamentos, salen más normativas que al final lo que hacen es burocratizar mucho más todos los procesos administrativos y bueno, pues no se consigue igual ni la eficacia, como estamos viendo, y lógicamente ni mucho menos la eficiencia, ¿no? El conseguir hacerlo con unos costes que sean adecuados a los objetivos que la actividad pretende, ¿no? Hablábamos antes de lo difícil que está siendo vivir, sobre todo por las familias más vulnerables, las familias medias, ¿no? Ahora mismo con tanto incremento de precios, subida de tipos de interés. Incluso hay personas que sin trabajo lo tienen mucho más difícil, que con trabajo ya es complicado, pues imagínese uno, ¿no?, sin trabajo. ¿Cuál es ahora mismo en Burgos el sector que más empleo está aglutinando, José María? Pues bueno, en Burgos tenemos aquí al representante de hostelería, ¿no?, y es el sector que posiblemente más empleo está generando, vamos, es el sector que más empleo está generando. Iba a decir que casi desde la crisis económica del 2008, quitado que aquellos sectores que están ligados a la contratación pública, ¿no?, como son sanidad y bueno, pues, educación, pero si no, dentro de lo que es actividad propiamente privada, el sector que más empleo crea en Burgos es la hostelería. Ahora mismo la hostelería en Burgos tiene, con datos de afiliación, porque son datos que se publican con más frecuencia, ¿no?, y son más actuales, en agosto hay afiliados a la Seguridad Social en el sector de la hostelería, afiliación media en agosto de 11.500, ¿no?, sobre una total de afiliación en Burgos y provincia de 150.000. Supone casi un 8% de la afiliación por encima de sectores como construcción, ¿no?, o sectores, bueno, pues que tradicionalmente han tenido bastante ocupación, ¿no?, como pueden ser los servicios de auxiliares, lo que sería un poco el apoyo a empresas, no servicios administrativos de apoyo a empresas, ¿no? Entonces ahora, y además de que tiene mucho peso, es que es el que más está creciendo, ¿no?, en Burgos, el sector de hostelería. Ajá. Y pregunto a Fernando, ¿y más podría haber crecido, no? Porque a las puertas de verano estábamos todos diciendo que no encontrabais personal. Correcto, yo creo que esa lectura es positiva, es muy beneficiosa para el sector, porque estamos viendo, primero, que hemos aguantado la crisis, que hemos sabido soportarla y un poco adaptarnos, que seguimos viendo el futuro, caminando con nuevas perspectivas y sobre todo porque tenemos que interpretar que estamos en una sociedad que trabajamos, que vivimos, pero que también queremos nuestro ocio, queremos disfrutar de ese ocio, ¿no? Y ahí es la otra parte, el gran caballo de batalla que yo llevo teniendo varios meses, me atrevería a decir que estos 2 últimos años,
que pasa porque en nuestro sector ahora le identifiquemos con una gran profesionalidad, porque ese es el futuro que nos va a provocar que sigamos creciendo y que todo, digamos, la sociedad pueda enriquecerse con el sector hostelero. Bien, pues una última cuestión antes de marcharnos. Llevo intentando hablar de ello desde el lunes y ha sido imposible por la cantidad de temas que abordamos. Muy brevemente, ¿qué esperáis del triunfo de la que se va a convertir en primera ministra británica, Meloni? Perdona. Perdón, italiana. Italiana. No, es que iba a decir que yo tengo grabada... Sí, como al final tenemos, se han renovado un poco. Sí, estaba pensando cuando pidió el voto con 2 Melonis puestos, la candidata que pareció una figura un poco satírica, ¿no? Pero bueno, eso cada uno llama la atención como quiere o como puede, ¿no? Para pedir el voto. Bueno, en el tema de, vamos a las elecciones italianas y los resultados que han tenido con la victoria de la ultraderecha, yo creo que se plasma una observación que tengo yo sobre la sociedad, porque en general yo creo que estamos en unos niveles de vida que no hemos tenido anteriormente. En España, en Italia, ¿no? Los niveles de bienestar que tenemos, pero sin embargo, es curioso que hay un gran descontento a nivel personal de la gente, ¿no? Que se manifiesta en estos resultados, en unos resultados que, bueno, pues que no parece que se correspondan con una sociedad de bienestar, con una sociedad de libertades, ¿no? Porque genera incertidumbre. O sea, el escenario de este tipo de partidos que buscan la confrontación, que buscan la noticia, generan, bueno, pues cierta incertidumbre. Yo, en el plano económico, creo que el margen de maniobra que tienen es muy poco, entonces no creo que haya grandes correcciones, porque la situación económica, con una deuda 2 veces el PIB, con los tipos de interés subiendo, tienen muy poquito margen, ¿no? Pero sí que me genera cierta incertidumbre en el plano socioeconómico, ¿no? Porque yo creo que contribuyen a incrementar esta sensación de inconformismo, de insatisfacción con la situación actual, ¿no? Sí, pero quizás eso era más en campaña, y ahí va la pregunta dirigida también a Fernando, que a raíz de haber ya ganado las elecciones parece que el discurso va siendo más moderado. A ver, lo que ha pasado en Italia estuvo, si mal no recuerdo, hace meses a punto de pasar en Francia con Marine Le Pen. Sí, sí. O sea, que no es algo nuevo. Quedó tercera, de hecho. O sea, no es algo nuevo, sino que es... Y eso viene un poco a correlación a lo que decía. Es un voto de castigo, es un voto de esa pérdida del bienestar y que de alguna forma la ciudadanía está recriminándolo con dirigir esos votos hacia, me da igual un extremo que otro, ¿no? Evidentemente, una vez que llegas al poder, lo vemos muchas veces, empieza esa moderación, porque al final una cosa es lo que se dice y otra cosa es luego el ir gobernando día a día y el ir un poco viendo cómo muchas de esas cosas las puedes implantar o no las puedes implantar, todas esas ideas nuevas que traen estos nuevos partidos, que cuando realmente llegan a la mesa a trabajar ven que es de difícil, digamos, adquisición poderlas poner en marcha. Pues nos tenemos que marchar ya. José María Calzada, ha sido un placer recibirte, catedrático de la Escuela Universitaria en Economía de la Universidad de Burgos. ¿Qué tal esta primera experiencia? ¿Repetirás dentro de unos días? Bueno, la verdad es que me ha costado un poco. Tengo que reconocer que no me he encontrado lo suficientemente suelto como me habría gustado, pero espero que si repetimos pues pueda mejorar. Eres muy modesto, créeme. Lo has hecho muy bien, José María. Muchísimas gracias. A ti. Fernando, muchísimas gracias también a ti. Yo encantado porque he aprendido mucho y creo que vamos a aprender mucho con este nuevo contertulio. Creo que vamos a tener grandes momentos que nos va a aclarar cosas importantes. No tengas ninguna duda, para eso está aquí. Gracias a los dos, que descanséis, buenas noches. Un último apunte antes de marcharnos. El Ayuntamiento de Burgos va a aportar 500.000 euros en apoyo a las acciones que desarrolla la Fundación del 8º Centenario de la Catedral. La firma de este acuerdo ha tenido lugar hace escasos minutos, esta mañana mejor dicho, en la Casa Consistorial. Este contrato de patrocinio servirá para realizar actividades que se enmarquen en el ámbito de las artes plásticas, escénicas y audiovisuales, con el objetivo de promocionar el patrimonio histórico-artístico y la divulgación científica. Y ya nos marchamos. Este miércoles 28 de septiembre nos deja, entre otras cosas, la ralentización en la firma de hipotecas durante el mes de julio. Habrá que esperar a ver si es una tendencia o no, pero está claro que la subida de los tipos de interés están detrás de este frenazo. Descansen, buenas noches, adiós.